Vamos a profundizar en ese titular que adelantábamos. La pandemia ha provocado el mayor incremento de muertos en nuestro país desde la posguerra. Es la principal conclusión del último informe del INE, el Instituto Nacional de Estadística. El año pasado los fallecidos crecieron casi un 18% en comparación con 2019. Murieron casi medio millón de personas, es la cifra más alta desde 1941. Y los peores meses fueron marzo y abril, en el pico de la primera ola de la pandemia. Si nos fijamos en la edad de los fallecidos, vemos que el mayor incremento fue en las personas de entre 75 y 79 años. Las muertes aumentaron en todas las comunidades, donde más en Madrid, seguida de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña. Y otro efecto de la pandemia es la caída de los nacimientos, fue de casi un 6%, es también la cifra más baja desde 1941. Todo esto ha provocado la mayor crisis demográfica en España desde la Guerra Civil. La vacunación será esencial para mitigar esas posibles olas. Hoy la ministra de Educación ha dicho en la hora de la 1 que lo previsto es vacunar a los alumnos de 12 a 15 años a principios de septiembre. La idea es que estén inmunizados para el nuevo curso. ¿Llegarán los alumnos a partir de 12 años vacunados ya a septiembre? Bueno, es lo que queremos, pero puede ser que por una cuestión de logística los alumnos puedan ser vacunados la primera semana de septiembre, la primera semana del curso, con el fin de tenerlos a todos juntos. Y en el Reino Unido, varios medios de comunicación aseguran que el gobierno podría quitar la cuarentena a los turistas nacionales que regresen de sus vacaciones si están completamente vacunados. Si se confirma esta noticia, Diego Arizpeleta, es lo que está esperando la industria turística española. Pues sí, porque esa es precisamente la razón por la que la mayoría de los británicos siguen en este país y no viajan al que probablemente es su destino favorito de vacaciones, o sea, España. Pero esa noticia todavía está por confirmarse y aún deberían conocerse muchos detalles, como por ejemplo a partir de cuándo entrará en vigor, o si los británicos cuando regresen a casa aún deberán costearse esas 3 pruebas COVID, o si los menores a quienes no se ha ofrecido la vacuna estarían exentos de guardar también esa cuarentena. Entre tanto, varias empresas aéreas y de viajes están emprendiendo acciones legales para intentar forzar al gobierno a que levante las restricciones para esos destinos en donde la tasa de contagios es más baja, como por ejemplo las Islas Baleares. Hoy llenar el depósito de gasolina nos cuesta, comparado con el año pasado, unos 14 euros más. Hacerlo de diésel nos costaría de media unos 11 euros más. En lo que llevamos de año, el precio de los carburantes está subiendo en torno a un 12%. ¿Cuáles son los motivos detrás? Está la subida de las materias primas. El barril Brent lleva meses al alza, ronda los $74 el barril, y también los impuestos, que suponen el 50% de lo que pagamos en el surtidor. El precio de la electricidad se reduce respecto a días anteriores. Aún así, el megavatio hora no bajará de 92 euros ni hoy ni mañana y sigue pesando en los bolsillos. Ayer, por ejemplo, con los electrodomésticos que más gastan, lavadora y horno, hubo casi 30 céntimos de diferencia entre el horario más caro y el más barato. En el aire acondicionado y la plancha, la diferencia fue de 20 céntimos. En la televisión y el ordenador portátil, los que menos cuestan, el precio apenas varió en 2 céntimos. Esa nueva factura coincide con una escalada del precio de la energía y los derechos de emisión de CO2 en los mercados internacionales. El gobierno avisa de que esos costes se irán subiendo y el ministro de Consumo propone bajar impuestos para compensarlo. Estoy hablando del IVA, estoy hablando de una reducción posible hipotética del 21% al 10%, estoy hablando de revisión del conjunto de la fiscalidad, estoy hablando, en definitiva, de una acción extraordinaria del gobierno. La oposición exige ir mucho más allá. El ciudadano solo pague por la energía que consume y que todos los demás costes asociados, impuestos indirectos, etcétera, se eliminen de la factura para que el ciudadano sepa de una vez que si consume X, paga X y no se le meten una serie de costes y de impuestos adicionales. Los impuestos suponen el 21% de la factura, la energía se acerca al 24% y alrededor del 55% corresponde a peajes y cargos. La ministra de Transición Ecológica también ha sugerido en las últimas horas que podría suspender algún impuesto. Una ayuda de 14.500 euros por hijo para las mujeres de más de 30 años que cobren menos de 30.000 euros anuales. El verdadero feminismo es ayudar a las mujeres de todas las edades, sea cual sea su proyecto de vida, y no enfrentarlas con los hombres.
También propone reducir medio punto el IRPF en todos los tramos, deducciones en los alquileres para los jóvenes y bajadas de las tasas universitarias. Pero además, ya en clave nacional, reivindica a la Comunidad de Madrid como el primer muro donde se estrella, dice, las políticas del gobierno Sánchez. Y se ha referido así a la polémica por los posibles indultos a los presos independentistas. El indulto que el Partido Socialista y sus socios quieren conceder a los golpistas independentistas catalanes no solo es ilegal, es inmoral. Vox le garantiza su apoyo. Dijimos que daríamos nuestro voto sin pedir nada a cambio para la investidura de la presidenta Díaz Ayuso. Y críticas de los grupos de izquierda que hablan de propaganda. Como un discurso meramente propagandístico, una suerte de carta a los Reyes Magos. Para nosotros son fuegos artificiales y una ristra de falsedades que no se corresponden en ningún caso con la realidad. Ha hecho un reciclaje de medidas que ya traía en el 2019 y que obviamente no ha cumplido. Mañana será el turno para los grupos en el pleno de investidura. Ha pasado un mes de estas imágenes. En apenas 2 días llegaron a Ceuta de manera irregular más de 12.000 personas, según el gobierno de la ciudad. A día de hoy, 3.000, entre adultos y menores, siguen allí. Muchas de ellas en una situación de absoluta precariedad, pues esta es una situación absolutamente insostenible para nuestra ciudad y que además se agrava cada día. Según el gobierno autónomo, la situación solo puede ser resuelta por el gobierno central. 830 menores están custodiados entre el centro de menores y otras instalaciones improvisadas, como una nave del polígono del Tarajal, un polideportivo y un albergue. Las ONGs temen que haya niños sin identificar viviendo todavía en la calle. Gobierno y comunidades autónomas se comprometieron a trasladar a 200 menores a la península. 3 semanas después de aquel acuerdo, solo 11 se han mudado a Baleares. No se concibe, es algo intolerable, puesto que además las comunidades autónomas tienen una corresponsabilidad en todo esto. Hay que exigirles a todas ellas que efectivamente se acoja a estos menores y se traslade a estos menores a recursos adecuados, que es donde deben estar. Algunas comunidades consultadas justifican el retraso en la acogida en la complejidad administrativa de los convenios. Marruecos, que abrió la frontera en protesta por la presencia en España del líder del Frente Polisario y la posición española respecto al Sáhara, aún no da por cerrada una crisis diplomática sin precedentes en las relaciones entre los dos países. El barco se mueve ahora más al sur y lo hace en un radio de media milla, punto donde se ha triangulado la última señal del teléfono móvil de Jimeno. Se sigue trabajando con el ROV que rastrea el fondo marino. La Guardia Civil ya realiza gestiones para contar con soluciones tecnológicas que les permita sustituir al buque en las labores de búsqueda. Mientras tanto, se buscaban algunas alternativas mediante medios civiles por parte de la Guardia Civil para llevar a cabo labores de rastreo y búsqueda. La madre de las pequeñas, Beatriz Zimmerman, enviaba ayer una carta de súplica a la Casa Real, Presidencia del Gobierno y numerosas administraciones. Una carta que obtuvo respuesta. El presidente Pedro Sánchez se puso personalmente en contacto con Beatriz. Pues facilitándole que cualquier problema que existiera tenía el contacto directo con el presidente y con el ministro del Interior. La familia ha recibido hasta el momento más de 100.000 firmas en change.org para continuar con la búsqueda. Mientras, la diócesis de Canarias acaba de anunciar que aparta al padre Báez de su parroquia en Gran Canaria por responsabilizar a Beatriz de la desaparición de sus hijas. Gran parte de España sigue en alerta por lluvias intensas y tormentas como las de las últimas horas, que dejan inundaciones y daños en muchas zonas. En la mayoría de los casos cayó mucha cantidad de agua en poco tiempo. A las descargas eléctricas se unió en ocasiones el granizo. En el campo hacen balance de daños y es generalizada la bajada de las temperaturas. Lo primero que hizo Joe Biden antes de subirse al avión que le devolvió a Washington fue pedir disculpas. Me pasé de listo, ha dicho la periodista de la CNN, que después de la cumbre le preguntó: ¿cómo es posible que diga que la reunión con Putin ha sido productiva cuando no se ha comprometido a cambiar lo que algunos medios de Estados Unidos ven como un comportamiento agresivo? Pues si no lo entiende, dedíquese a otra cosa, le respondió un enfadado Biden. Vladimir Putin también vio productiva la reunión y habría obtenido alguna victoria simbólica. Como asegura este experto en el lenguaje corporal, que explica que el apretón de manos, con Putin desde la izquierda,
benefició al ruso porque le hacía parecer más fuerte. Y otro símbolo, 2 líderes sentados y en medio un gran globo terráqueo, con 2 banderas cortejándolo, como destacan hoy los diarios moscovitas. Pero ninguna de esas banderas era la de China, el nuevo gran rival del que Biden dice que es una gran preocupación también para Rusia, porque Pekín estaría estrujando a Moscú. China rechaza los calificativos de amenaza que le han dedicado estadounidenses y europeos en estos días de gira de Biden por Europa, en los que el presidente dice haber sentido todo el respaldo de Occidente.